Hey everyone. So this video and today's class will be more about clarification because some students get it and some students don't. So before we move on, I want to make sure everyone gets it. So for the students that do understand it, I'll give you something slightly different but still based on the same concept. So aquí yo voy a clarificar algunas cosas porque como mitad de la clase lo entiende y la otra mitad no. Entonces antes de seguir con otro documento y el último documento, quiero clarificar algunas cosas para que todos avancemos juntos. Y para los que sí lo entienden, yo les voy a dar una pregunta un poco diferente, pero todavía relacionado con esos dos documentos. Voy a empezar en inglés y de ahí en la descripción del video de YouTube les digo a ustedes cuándo o a qué minuto saltar para empezar con el español. So, I'll be starting with English and then I'll jump over to Spanish. So right here, I'm not going to read the entire document, but I will point out certain key points of the first document and then compare it to the second document. So the first document is what Chairman Khrushchev sent to President Kennedy in regards to the missiles in Cuba and the missiles in Turkey. So here he mentions, yes, it's understandable, but Cuba wants their security as well. But in reality, the Soviet Union doesn't care about Cuba, and the US doesn't care about Cuba. The only reason why Cuba is in the picture is because the Soviet Union put nuclear weapons there and the US is scared because Cuba is about 90 miles away from the US borders. However, the reason why the Soviet Union put those bombs in Cuba is because the US has missiles located in Turkey. So that is the main concern. The only reason why the Soviet Union put missiles in Cuba is because the US already had missiles in Turkey directed towards the Soviet Union. So this is the main part. This is his proposal. Everything else, if you forget to read it, that's fine, but you should at least understand this. I therefore make this proposal. We are willing to remove from Cuba the missiles which you regard as offensive. Your representatives will make a declaration to the effect that the United States, for its part, will remove its missiles from Turkey. That's it. Right? And then, yes, we promise not to invade Turkey, even though we don't care about Turkey, we just don't want to get attacked from your missiles in Turkey. And then the US government will promise not to invade Cuba. Again, the US doesn't really care too much about Cuba. They care about the missiles that the Soviet Union placed in Cuba. That's the biggest issue here. Because in reality, Cuba and Turkey, they're just satellite states, right? They're both being used by the bigger countries as a form of threat. Now the difference between document 1 and document 2 is that this is a direct letter from Chairman Khrushchev to President Kennedy, right? This wasn't published anywhere. This was a private conversation between two leaders of the two most powerful countries. That's the difference of the first letter compared to the second letter. So while this letter was meant to be private, right, from President Kennedy to Chairman Khrushchev, it eventually made its way to the New York Times. Now, the New York Times, if you didn't get it the first time in my other video, the New York Times is one of the most popular news outlets in the country today, and it was so in those days as well, in 1962. So the fact that Kennedy released this letter to the newspaper means that he had a hidden purpose, he had a hidden message, right? So here he mentions, yes, Mr. Khrushchev, we agree to remove these weapons from Cuba under appropriate United Nations observations, blah, 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 right? We, on our part, would agree to remove promptly the blockade now in effect and to give assurances against an invasion of Cuba. I am confident that other nations of the Western Hemisphere would be prepared to do so likewise. So he mentions everything about Cuba. Yes, you will remove your missiles from Cuba. We will remove the blockade. So it seems like those are the only two terms. If you remove your bombs, we'll remove the blockade. So from the US perspective, it looks like Kennedy is winning. Looks like the Soviet Union is a lesser power compared to the US. And that is why it is so important to understand that Kennedy published it in the New York Times, or that the US government leaked it to the New York Times so that all the citizens of the US could see this and have pride in their country. They think that John F. Kennedy is winning the Cold War, right?
And then here he mentions, but the first step, let me emphasize, is the stop, the cessation of work on missile sites in Cuba. So he mentions this part again to then emphasize the fact that the U.S. will not do anything unless the missiles in Cuba are removed and are no longer being used, right? No longer being brought into Cuba. That's the main part. And he does this for the reason that he wants to flex his muscle. Remember, the Cold War is a competition between two of the world's strongest powers. Okay? Now, actually, let me jump back up here to the Spanish one. Okay, so ahora estamos hablando en español. En el primer documento fue una carta del presidente Khrushchev hacia el presidente Kennedy. Right? No voy a leer todo, pero voy a enfatizar algunas partes. So aquí dice, ustedes quieren garantizar la seguridad de su país, bla, 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 y Cuba también quiere hacer lo mismo. Pero en realidad a Mr. Khrushchev o al presidente Khrushchev no le importa lo que pasa en Cuba. Cuba está aquí solamente como una marioneta que la Unión Soviética está usando para amenazar a los Estados Unidos ya que está cerca. La razón que la Unión Soviética le está amenazando a los Estados Unidos está aquí. Tus misiles, los de los Estados Unidos, se encuentran en Turquía. So, la Unión Soviética no le importa, en realidad no le importa el país de Cuba. La razón que ellos pusieron bombas o misiles en Cuba era para amenazar a los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos tuvo misiles en Turquía amenazando a la Unión Soviética. Right? Y usó Cuba igual que los Estados Unidos usaron Turquía, ya que los dos están cerca a sus enemigos. So, Cuba queda a 90 millas del mar o por mar de la costa de los Estados Unidos. Por eso era tan grande de una amenaza. Y de ahí, si ustedes no leen nada de esto, por lo menos enfóquense en esta parte, en el primer documento. Porque aquí dice lo más importante de su propuesta de Khrushchev y de la Unión Soviética hacia Kennedy y los Estados Unidos. Dice, por lo tanto, hago esta propuesta. Estamos dispuestos a eliminar los misiles de Cuba que consideras ofensivos. Sus representantes harán una declaración en el sentido de que los Estados Unidos, por su parte, eliminará sus misiles de Turquía. Todo lo demás que menciona aquí son palabras como de formalidad, just formalities. Lo que en realidad quiere es esto. Le dice, mira Kennedy, ustedes quiten sus misiles de Turquía y nosotros vamos a quitar nuestros de Cuba y tenemos una solución para nuestro conflicto y evitamos una guerra nuclear. Eso es lo que le está proponiendo, right? Y de ahí luego dice que no vamos a invadir a Turquía y ustedes no van a invadir a Cuba. Great. Again, a ninguno les importa en realidad Turquía ni Cuba. Lo que les importa es que ambos están cerca a los enemigos. Y es una competencia entre los dos grandes potencias del mundo. Ahora, la diferencia de esta carta es que esto fue escrita en privado entre un presidente hacia el otro. No lo publicaron en los periódicos, no fue algo que todo el mundo sabía, era de un presidente al otro. Ahora, la diferencia del documento 2 o documento B es que aunque esta fue una carta del presidente Kennedy respondiendo al presidente Khrushchev, esto fue publicado en el periódico uno de los periódicos más famosos de los Estados Unidos y se llama The New York Times. So Kennedy sabía que se iba a publicar en este periódico. Entonces la forma en que él dice estas palabras y la propuesta que supuestamente Khrushchev le puso, él lo va a cambiar para el beneficio de que su país, de que los Estados Unidos sea más fuerte. Porque, como dije antes, la Guerra Fría era una guerra como una competencia. ¿Quién era más poderoso? ¿Quién tuvo más influencia en el mundo? Eso era como, yo tengo más músculo, yo tengo más fuerza que la Unión Soviética. Y por eso dice, bla, 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 y empieza, que usted estaría de acuerdo en retirar estas armas de Cuba. Great. También dice que por nuestra parte estaríamos de acuerdo de eliminar el bloqueo puesto y asegurar que nadie invadiera Cuba. Right? So aquí, basado en lo que Kennedy dice, que supuestamente Khrushchev le propuso, era que si Khrushchev promete a quitar los misiles de Cuba, los Estados Unidos eliminará el bloqueo de Cuba y no lo invadiera. Pero
dejó la parte más importante afuera, que iban a quitar los misiles de Turquía si es que los soviéticos quitaron los misiles de Cuba, porque esa parte no le beneficiaría a la imagen, a la fama de los Estados Unidos. Entonces, si él menciona eso, sería como que él está perdiendo la Guerra Fría, o que ninguno de los dos está ganando. Pero, como es una competencia, él deja de mencionar eso de Turquía para mostrar su fuerza al mundo, a su pueblo, a los estadounidenses. Y al final enfatiza esta parte otra vez. Queremos enfatizar que ustedes paren de trabajar en sitios de misiles en Cuba. Como que otra vez, escucha, ustedes van a dejar de hacer estos misiles en Cuba. Ustedes van a dejar de llevar misiles hacia Cuba porque no los van a amenazar a nosotros, ya que esto sería un riesgo grave para la paz del mundo. ¿Ok? So, ustedes pueden entrar a Google Classroom y arreglar o cambiar su tarea de ayer para subir su nota. Porque más que nada ya puede ayudar tu nota en subirlo, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan la diferencia entre el documento 1, que fue algo privado, y el documento 2, que se publicó en el periódico. Porque después de entender eso, yo les voy a dar el último documento el viernes para que vean cómo más o menos terminó el conflicto y se evitó la guerra. Okay? Have a nice day, everyone.